Dios me los bendiga. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo 7. Estaremos leyendo los capítulos. El capítulo 7, versículos 24 en adelante hasta el versículo 27. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los dos cimientos. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, se pueden sentar. Le damos bienvenida a los hermanos que nos visitan por primera vez. Es una bendición tenerlos por aquí. A los hermanos que vienen por segunda vez, gracias por regresar. Queremos, ¿verdad?, tomar un tiempo de oración. Antes de la prédica siempre tomamos un tiempo de oración por peticiones. Si usted tiene una petición, le pido, ¿verdad?, que tome el tiempo y ore ahí, pídale al Señor por su petición, ya que sabemos que en Cristo Jesús Dios nos escucha nuestra oración. Queremos orar, ¿verdad?, por la familia Rato, especialmente nuestro hermano Fran, por su salud. Vamos a orar por él, vamos a orar también por nuestros hermanos que realmente por una razón u otra no han podido estar en estos días con nosotros. Vamos a orar por ellos, ¿verdad? Tenemos unos compañeros que queremos orar, ¿verdad? La hermana Anita cumplió años hace unas 2 semanas, ¿verdad? Pero vamos a orar por ella, ¿verdad? También nuestra hermana Rocío cumplió años ayer. Vamos a agradecer al Señor, ¿verdad?, por su vida. Y vamos a agradecerle al Señor por las visitas que tenemos también esta tarde. Entonces, mis hermanos, oremos. Padre, gracias, Cristo, por un domingo más, Señor. Estamos terminando, Padre, el mes, Señor. Incluso esta semana comenzamos la primavera y te agradezco por tu cuidado sobre nosotros en el tiempo de frío, Señor. Gracias, Padre, por sustentarnos, Padre, por cuidarnos, Señor. Y hemos llegado aquí, Padre, no por la fortaleza del hombre, Señor, pero por tu fortaleza, Señor. Y podemos decir, Padre, que tú eres un Dios fuerte, Padre, un buen Padre, Señor. Y te agradecemos por esto, Señor. Te pido, Padre, por la familia Rato, Señor, especialmente por nuestro hermano Fran, Padre. Te pido por su salud, Señor, durante este tiempo, Padre, que este sea un tiempo de descanso, un tiempo de paciencia donde ellos esperan, Padre, pero también un tiempo, Padre, donde ellos puedan ver tu mano sanadora sobre sus vidas, Señor. Gracias, Padre, por los hermanos, Padre, que conocemos, nuestros hermanos en Cristo, Padre. Te pido, Padre, por cada uno de ellos, Señor. Te pido, Padre, por los hermanos que no pudieron venir hoy, Señor. Tú sabes la situación, tú sabes la razón, Padre, pero te pido, Padre, que sigas guardando de cada uno de ellos, Señor. Te agradezco, Padre, por nuestra vigilia el viernes. Gracias, Cristo, porque pudimos tener un tiempo de oración, Señor, de lectura bíblica, enseñanza bíblica, Padre. Te agradezco por los hermanos, Padre, que estuvimos ahí orando unos por los otros. Gracias, Cristo. Gracias, Padre, por los cumpleaños, Señor, por la hermana Anita, Señor. Gracias por un año más de vida que tú le has dado, Señor. Te pido, Padre, que le sigas dando la fortaleza, Padre, la sabiduría, Señor, para continuar haciendo la voluntad tuya, Señor. Gracias por la hermana Rocío, Padre, que acaba de cumplir un año más, Padre. Te pido, Padre, por su vida, Señor. Te pido, Padre, que ella siga poniendo su mirada en ti, Padre, sabiendo, Padre, que tú estás haciendo tu obra, Padre, en su vida, Señor. Te agradezco por los hermanos que nos han visitado, Padre,
en este día, Padre. Tú los conoces, Padre. Ayúdanos a nosotros también a conocerlos, a ellos, Padre. Te pido, Padre, que ellos puedan estar en una iglesia, Padre, donde puedan aprender de ti, Señor. Te agradecemos, Padre, por todo lo que has hecho. Y Espíritu Santo, te pido, Padre, que ilumine nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que me ayudes, Señor, que podamos ver la gloria de Cristo para aprender del Padre y ser edificados, Señor. Te queremos, Padre. Amén, amén y amén. Entonces llegamos a lo que es el final del Sermón del Monte. Hemos pasado ya más de un año predicando Mateo 5, 6 y 7. Y miramos, ¿verdad?, que Cristo al terminar nos está enseñando por qué nos ha dado estas enseñanzas. Por qué Él ha tomado, ¿verdad?, este tiempo de sentarse enfrente de sus seguidores, de estas multitudes. Y por qué Él ha escogido, ¿verdad?, estas enseñanzas para darnos. Hemos llegado a lo que es el final y Él comienza a darnos y nos da a entender que todo lo que Él nos ha dado es para nuestro bienestar. Cristo está terminando esta enseñanza, esta prédica, y Él nos está llegando a ver, nos está enseñando que esto no es solamente para el bienestar del Dios Trino. Esto no es solamente para que Él sea honrado y glorificado. Esto es también para nuestro bienestar, es para nuestra prosperidad. Prosperidad es algo que ustedes ya me conocen, que no me gusta mucho la predicación de la prosperidad, pero tenemos que entender que Cristo no anhela que nosotros amemos más la prosperidad que Él, pero esto también no nos enseña que Cristo no nos ayuda a estar prósperos. Él nos ayuda a que nuestro espíritu haya una prosperidad. Él nos ayuda a que en materiales estemos también una prosperidad. Él nos ayuda a estar en los lugares donde Él quiere que estemos, y es ahí donde Él verdaderamente nos ayuda en todas las áreas. Pero la realidad es que no podemos amar más la prosperidad que Él mismo, y es la razón que yo tengo un problema con el mensaje o el evangelio de la prosperidad, porque el evangelio de la prosperidad te lleva a amar más la prosperidad que nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, aquí Él nos está enseñando que todo lo que Él nos ha dado ver, todo lo que nos ha enseñado es para nuestro bienestar, es para nuestra ayuda, y es algo muy importante porque los días malos están aquí. Los días malos han estado aquí. Dice la palabra en el versículo 25 y el 27, y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Después vamos al versículo 27, dice, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cristo nos está enseñando que verdaderamente va a haber un tiempo violento. Escucha, van a haber días fuertes, van a haber días duros, y Él lo describe. Hay torrentes. Esta palabra torrente significa no solamente una lluvia o una tormenta, significa que se levantarán ríos y van a chocar contra las casas. Repito, significa que se levantarán ríos y van a chocar contra las casas. ¿Cuánto algunos de ustedes han estado en un tiempo donde los ríos se han levantado y han venido contra las casas? El agua es muy fuerte, el agua es poderosa. Es por eso que en el Antiguo Testamento, cuando habla de agua, muchas veces lo describe como muerte, porque el agua tiene poder. Y Cristo nos está diciendo que va a haber tiempos donde va a haber un acto violento contra nosotros, fuerte comparados como los ríos que se levantan. Van a haber vientos, tornados. Va a haber tornados, vientos que verdaderamente van a soplar por todas áreas. No son los vientos que estamos viendo ahora tal vez allá afuera. Son vientos que verdaderamente azotan. Dice que azotan significa que viene de todos lados. Viene de arriba, viene de abajo, viene de atrás, viene de frente, viene de la izquierda, viene de la derecha. Van a venir días muy fuertes. Muy fuertes. Y estos son lo que vamos a pasar. La persona que construyó su casa
en una fundación buena va a pasar por días violentos. La persona que va a construir su casa en una fundación falsa va a pasar por cosas violentas. Es la razón, mis hermanos, que muchos conocemos de personas que han se alejado de las cosas de Dios. Hay muchas personas que vinieron a la iglesia. Hay muchas personas que cantaron los cánticos que estamos cantando. Hay muchas personas que escucharon el evangelio que hemos escuchado, pero vinieron los días duros. Vinieron los días verdaderamente vinieron los problemas tan fuertes y ellos cayeron, y de deber de venir más cerca a las cosas del Señor, se alejaron. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien que se ha alejado de las cosas de Dios? Levanta tus manos. Levántalo al cielo para que todos miren. Mira el número de personas que conocen a personas que se han alejado. Es la razón por qué se han alejado de las cosas del Señor. Porque ellos no entendieron que realmente tú y yo necesitamos ayuda. Somos personas frágiles. Somos personas frágiles, escucha. Job 14:1 dice: el hombre nació de mujer, corto de días y llenos de tormentos. Somos personas que estamos en necesidad. Claro que somos personas, una creación estupenda comparados a otras creaciones, pero la realidad es que tú y yo estamos en necesidad. La realidad es que tú y yo necesitamos ayuda. Es la razón porque todo el sistema que está alrededor de nosotros está ¿para qué? Para ayudarnos a cada uno de nosotros. Hoy tú te despertaste en una cama. Tu cama te ayudó ¿a qué? A poder descansar, porque somos gente tan frágil que necesitamos por lo menos 7 horas para dormir. Necesitamos comida. Hubo un sistema que en un lugar comenzaron a entrar a la granja o rancho para poder sacar esos huevos que tal vez comiste en la mañana, o los frijoles que comiste en la mañana, o las tortillas. Hubo una tecnología que pudo ayudar a poder alimentarte, porque tu cuerpo necesita alimento. Tenemos ropa. Todo lo que tú y yo, todos tenemos una ropa. Necesitamos la ropa para cubrir nuestros cuerpos. Tenemos zapatos, porque si andamos sin zapatos no podemos correr o no podemos caminar. Hay un sistema alrededor de nosotros que nos ayuda a vivir. ¿Por qué? Porque somos personas frágiles, y como somos personas frágiles, somos personas que verdaderamente necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos personas que verdaderamente estén ayudándonos para poder alcanzar las metas celestiales. Necesitamos ayuda de Cristo Jesús, que es el buen pastor, que nos pastoree para que nosotros podamos llegar al trono, presentarnos en el día de juicio, en la presencia de Cristo, que es el juez, y que Él sea el que nos haga justos y nos dé el paso a vivir una vida eterna en el reino de Dios. Necesitamos ayuda para poder alcanzar esa área celestial, pero también, mis hermanos, necesitamos ayuda para alcanzar las metas terrenales. Solo Dios nos puede ayudar para poder casarnos. Solo Dios nos puede ayudar para ser buenos padres. Solamente Dios nos puede ayudar para poder obtener esa carrera que Él quiere que nosotros tengamos. Entonces necesitamos ayuda. Pero, mis hermanos, solamente el necio verdaderamente piensa que no necesita ayuda. Solamente el necio piensa que verdaderamente no necesita ayuda. Proverbios 15:5 dice: el necio rechaza la disciplina de su padre, pero es prudente el que acepta la reprensión. El necio rechaza la ayuda de su padre. El necio constantemente dice: yo no necesito ayuda, yo hago lo que yo quiero hacer. Y es por eso que miramos muchas personas que están mal. Muchas personas que están caminando mal o están viviendo mal. ¿Por qué? Porque ellos no tomaron la ayuda que verdaderamente Dios nos quiere dar. Los días son malos y nos enseña esto. Juan 15:19 dice: si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí dentro del mundo, por eso el mundo, ¿qué? Los odia.
El mundo los odia. Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Él constantemente nos está diciendo que la situación va a ser muy difícil. La situación hoy es difícil como fue difícil hace 2000 años. Mis hermanos, los días son duros y la vida en este mundo es duro, pero aquí viene el Señor y nos está dando la ayuda que tú y yo necesitamos para poder tener victoria en Cristo Jesús. Entonces Él está enseñándonos a nosotros. Él es el buen Padre. Él nos está dirigiendo y Él nos está dando todo lo que tú y yo necesitamos para poder recibir la ayuda que necesitamos. ¿Ayuda para qué? Para vivir en este mundo malvado. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Necesitamos ayuda para poder vivir en este mundo. Tú y yo constantemente, la palabra dice, somos odiados. ¿Por quién? Por a quien que nos ha llamado. Tú y yo vamos a sufrir en este mundo. Mis hermanos, todos sufren en este mundo. Miramos un mundo que verdaderamente está sufriendo. Un mundo que va de mal a peor. El número de suicidios en nuestra juventud ha crecido. El número de personas que está obteniendo drogas. Tú sabes que ayer estaba viendo un reporte y estaba diciendo, tengan cuidado de utilizar estas drogas porque estas drogas ya no son como antes. Ahora estas drogas están adulteradas por un químico. Entonces están anunciando que las drogas que están utilizando, que son malas, ahora están peores porque esas drogas están matando a gente. Porque son drogas sintéticas. Miramos que el mundo va de mal a peor y no hay nada que va a frenar a este mundo de ir a mal a peor. Tú y yo necesitamos esto. Tú y yo necesitamos la ayuda del Señor para poder caminar de la manera que Él quiere que caminemos también. Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los israelitas y diles, santos serán porque yo, el Señor su Dios, soy ¿qué? Santo. ¿Qué es lo que Él anhela de nosotros? Él anhela santidad. Él anhela santidad. Tenemos que protegernos de este mundo. Tenemos que protegernos de nosotros mismos. Y mis hermanos, necesitamos ayuda para estar en la presencia de nuestro Dios. Miramos Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías, el profeta de Dios, el que escuchaba audiblemente la voz de Dios, va en la presencia de Dios y él tumba. Él sabe que él no es bueno suficiente para estar en la presencia de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos ayuda, estar enfrente de santidad. Porque tú y yo, aunque queremos seguir los mandamientos, sabemos que todos han pecado. No hay uno aquí que haya pecado. Todos han pecado. No hay uno aquí que pueda decir yo no he pecado. Todos hemos pecado. Entonces necesitamos la ayuda del Señor. Y aquí viene Dios dándonos a su Hijo. Y su Hijo enseñándonos la gloria del Padre, la voluntad del Padre. Y nos ha enseñado en Mateo 5, 6 y 7 como tú debemos de vivir. ¿Por qué? Porque es la manera que Él nos va a sustentar. Él es el buen Padre. Él es el buen Padre. Quiero repetirlo y lo repito, que Él es el buen Padre. Versículo 24 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó a su casa sobre la roca. El 26, quiero que lo leas también, dice, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Edificó. Tenemos que ver algo. La razón por que te leo el 24 y el 26 es porque hay algo común en estos dos hombres. Lo común era que ellos estaban escuchando la voz de Dios.
ellos estaban escuchando la voz de Cristo. Segundo, ellos estaban obteniendo las herramientas que Cristo estaba dando. Tercero, ellos estaban construyendo una casa. Ellos buscaban un lugar de protección. Ellos entendían que necesitaban ayuda. Y mis hermanos, todos vienen a la iglesia porque todos entendemos necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Todos están aquí porque entendemos que necesitamos ayuda. Hasta el más joven entiende que necesita ayuda. Estos dos hombres entendían que ellos necesitaban ayuda. Por eso hay tanto similar. Ellos escucharon la voz de Cristo. Ellos escucharon, ellos obtuvieron las herramientas que Cristo les había dado. Pero la diferencia fue que uno fue sabio y el otro dice que fue que insensato, tonto. Mis hermanos, Dios nos da todo lo que tú y yo necesitamos. Pero tenemos que entender esto. El hombre sabio fue un hombre que trabajó duro. El hombre sabio fue un hombre que él entendió. Hay que construir una casa, pero para construir las casas, Cristo me ha dado las herramientas. Ahora, ¿qué hago con lo que Cristo me ha dado? Vamos a trabajar. Él tuvo que escarbar. Él tuvo que escarbar para hacer un hueco, una zanja, para construir esa fundación. Esa es la diferencia entre el insensato y el sabio. El sabio quiere trabajar, pero el tonto, el insensato, no quiere trabajar. Él solo quiere sentarse, él quiere escuchar y no hace lo que Dios le está pidiendo hacer. Toma mucho trabajo hacer lo que Cristo nos ha pedido hacer. Toma mucho trabajo amar a nuestro enemigo. Toma mucho trabajo pedir perdón. Toma mucho trabajo perdonar. Toma mucho trabajo orar como Él quiere que oremos. Tome mucho trabajo ayunar. Entonces, este hombre fue sabio, dice Lucas 6:48. Es semejante a un hombre de que al edificar una casa cavó hondo. Él trabajó. Quiero explicarte, en este tiempo era necesario tener una fundación, porque en Palestina había mucha arena. Y para llegar a donde está la roca, para llegar donde realmente puedan tener una fundación fuerte, tenían que escarbar. No es como la tierra de nosotros o de nuestros países. Esto era un trabajo muy duro. El Señor nos está enseñando que Él nos da la ayuda, pero el sabio trabaja. El sabio toma el tiempo para aprender. El sabio busca consejería. El sabio no dijo, bueno, voy a construir esta casa. El sabio entendía que si yo voy a construir esto, yo necesito consejería. Yo necesito personas alrededor mío para que me puedan ayudar, para que cuando termine la casa esté lista. No que se mire bonita, pero que esté lista para los días malos. Tú y yo necesitamos un consejero, y ese consejero es nuestro Dios. Nuestro Dios nos da la consejería, nuestro Dios nos enseña. Él es el arquitecto que nos enseña cómo tú y yo debemos de construir. ¿Quieres comenzar una familia? Él te enseña cómo debes de comenzar para poder comenzar esa familia. ¿Ah? ¿Quieres comenzar a trabajar? ¿Anhelas comenzar, tener un anhelo para comenzar a estudiar una carrera o comenzar a trabajar en un lado? Dios nos da las enseñanzas de cómo hacer ese trabajo, pero el tonto no busca la consejería. El tonto, el insensato, ¿qué es lo que hace? Yo sé lo que yo tengo que hacer, yo me lo he imaginado y yo voy a construir eso como yo lo he construido. Hace un tiempo a mi esposa le encanta ordenar, ¿verdad? Furnitures, muebles, ¿verdad? Que es de madera y que son muy fuertes y que verdaderamente yo no sé cómo hacerlos. Y una vez me puse a construir y me he puesto a construir muchas veces, ¿verdad? Y pienso que todo está muy bonito y que la razón que sobraron pedazos es porque alguien hizo un error en la factoría, pero no fui yo. Y al moverlo, ¡crack!, se quiebra.
Entonces, es ahí donde llamé al hermano Rafa y el hermano Rafa viene, un carpintero experto, pum, 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 lo arregló y hasta el día de hoy está parado y funciona, no por mi inteligencia, pero por la consejería que recibí del hermano Rafa que lo arregló y lo hizo bien. Fue un insensato yo cuando traté de construir algo sin saber la sabiduría de cómo trabajar la carpintería. Y si hubiera sido muy sabio, de vez de yo comenzar el labor de agarrar todos los materiales y agarrar lo que es el martillo y todo lo que necesita, la herramienta, yo hubiera tenido que ir al hermano y decir, hermano, yo no sé cómo hacer esto, me puede ayudar, y él hubiera venido a ayudarme y hubiera salido todo bien. Pero muchas veces tú y yo no buscamos la ayuda, muchas veces tú y yo comenzamos a construir solo porque, démosle, let's do it. Y mis hermanos, tenemos que entender que tú y yo necesitamos construir, y para construir, para edificar las cosas de Dios, tú y yo necesitamos la consejería de nuestro Padre. Proverbios 23:22 dice, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Esto es lo que Dios nos está dando. Dios nos está dando la inteligencia, la sabiduría de poder ser edificados. Y cuando los días malos vengan, ¿tú sabes quién no va a caer? Tú. ¿Por qué? Porque tú has construido sobre la roca que es Cristo Jesús. Tú has utilizado las herramientas y los días fuertes vendrán. Los días fuertes están aquí y no va a ser destruido. Pero el insensato dice, Proverbios 14:11, la casa de los impíos será destruida, pero la tienda de los rectos florecerá. El hombre insensato no tuvo paciencia. Las cosas del Señor es a su tiempo. Las cosas del Señor es a su tiempo. Y muchos de nosotros queremos construir y queremos la casa en 2 semanas. Por eso tenemos un microwave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cocinamos ahí, ¿verdad? Y ponemos ahí los platos y en 1 minuto ya está listo. ¿Por qué? Porque queremos todo a la ligera. Y mis hermanos, el insensato es aquel que no toma el tiempo. Debe tomar tiempo. Toma tiempo orar. Toma tiempo ayunar. Toma tiempo estudiar la palabra. ¿Qué es lo que el Señor nos está dando? Entonces Cristo está terminando el sermón y le está diciendo, tengan paciencia, estudien. Regresen, excaven, trabajen, búsquenme a mí, escúchenme a mí. No sean de las personas que comienzan a construir. El sabio entiende que yo necesito ayuda porque los días fuertes vendrán. Los días fuertes vendrán. Yo no sé quién es el mayor, pero mi tía Sari, lo puedo ir a mi tía Sari y ella me va a decir, los días son fuertes. Mis hermanos, el sabio entiende, mañana va a ser muy fuerte. El sabio entiende, yo necesito a Cristo toda la semana para cuidar de mí. Yo necesito de Cristo para que cuide de mí, para yo poder ser sustentado y poder servirle a Él. Pero el insensato no busca esto. El insensato no tiene paciencia. El insensato no espera. El insensato no mira las cosas del futuro. Dice, mira, mi casa se mira tan bonita y eso es suficiente. Él no entiende que los días van a venir. Y lo que pasa con el insensato es que los días van a venir y va a ser destruido todo. Versículo 27 dice, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. No dice fue su destrucción. Escucha. Fue grande. Significa que esta destrucción no se va a poder levantar. Él no se va a poder levantar de esta destrucción. ¿Por qué? Porque él no escuchó. Porque él no buscó.
Isaías 28:16 dice, por tanto, así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Mis hermanos, la razón por qué muchos de nosotros fracasamos no es por la culpa de Cristo. Lo repito, la razón por que muchos de nosotros fracasamos no es por la culpa de Cristo, es por nuestra necedad de no escuchar al Señor y obtener las herramientas y usar las herramientas que Él nos ha dado. Entonces, el Señor nos está cuidando. El Señor, Él es un buen Padre. ¿Quién es el buen Padre, mis hermanos? El buen padre no es aquel que se sienta y hace la tarea para sus hijos. El buen padre no es aquel que mira a su hijo llorando haciendo la tarea y le dice, mira, ven aquí, yo voy a hacer la tarea para ti. Y entrega la tarea y le dan un 100 o un 80, como le sea, ¿verdad? Y el niño alegre porque pasó su tarea o su examen. Pero la realidad, ese padre no ayudó a su hijo. Incluso ese padre le hizo daño a su hijo. El buen padre es aquel padre que mira que la tarea está ahí, llama a su hijo y le dice, esta es la manera que tú vas a poder hacer la tarea. Y hace que el niño haga la tarea. ¿Por qué? Porque haciendo la tarea, él comienza a madurar y a aprender a cometer errores en el futuro. Pero tú y yo debemos de entender que Cristo es un buen padre. Él está cuidando de nosotros. Él está asegurándose que estemos bien en lo bueno. Van a pasar buenas cosas en nuestras vidas. Nuestro nacimiento es una bendición. Tener amigos es algo tan bello y tan precioso. Enamorarnos es una alegría, algo tan lindo. Casarnos, tener hijos es un regalo del Señor. Pero también van a haber cosas malas que vamos a pasar. La muerte, la traición, el dolor que da la separación. Personas rebeldes, personas que un día amamos y que verdaderamente ya no nos aman. Pero Él es tan bueno que Él nos está cuidando y nos está dando todo lo que tú y yo necesitamos para ser sustentados durante ese tiempo. Salmos 24:4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundieron aliento. Entonces miramos, ¿verdad? Que constantemente Cristo está allí en los días buenos. Porque mis hermanos, tú y yo podemos pecar en los días buenos. Y en los días buenos Él nos hace humildes y nos recuerda que la razón que tenemos días buenos es porque Dios es un Dios bueno. No es porque tú eres bueno. Entonces vemos, ¿verdad? Que en los días malos Él nos protege como el buen pastor. Él nos cuida a cada uno de nosotros. Charles Spurgeon dice, no hay lugar más seguro para estar que en el centro de la voluntad de Dios. Si edificamos nuestra vida sobre el fundamento de Cristo y si hacemos lo que Él manda, podemos calmar cualquier tormenta que se nos presente. No seamos insensatos, sino edifiquemos nuestra vida sobre la roca de nuestra salvación. Pase lo que pase, tú y yo podemos decir, estamos bien. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están en las manos del Señor. No hay nada bello de ver una persona sufriendo en dolor, en gozo. ¿Cómo? ¿Cómo puede haber una persona sufriendo en dolor, en gozo? Porque está en Cristo Jesús. Él entiende que verdaderamente el buen Padre está allí. Entonces ahora nuestra responsabilidad es tomar lo que Él nos ha dado. Nuestra responsabilidad es tomar todas las herramientas que Él nos ha dado y usarlos para la gloria de Dios, usarlos para la honra del Señor. Dice 2 de Pedro 1:10, así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Nunca caerán.
Mientras hagamos lo que Cristo nos ha pedido, nunca vamos a caer. Vamos a poder llegar a esos lugares donde Él nos está enseñando y Él verdaderamente nos va a ayudar. ¿Por qué nos ayudará? Porque nuestra fundación es sólida. Nuestra fundación es sólida. Él no es movido. ¿Por qué? Porque Él es nuestra roca. Dios se le ha dado ejemplo. La roca en Deuteronomio 23:4 dice: la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Isaías 17:10: porque te olvidaste de Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Roca, roca, roca. Tal vez tú y yo no apreciamos las rocas, ¿verdad? Porque nuestras construcciones en estos lugares no es roca que tenemos. Pero mis hermanos, hay lugares que han construido en rocas y todavía están ahí después de 1000 años. La roca es fuerte, la roca no se mueve, la roca verdaderamente es poderosa. Y el Señor nos está diciendo: yo soy poderoso. Nadie me mueve. Eso es lo que tú y yo tenemos cuando edificamos en la fundación que es Cristo Jesús. Mis hermanos, estamos predicando de Cristo 2000 algo años después de su muerte. Vamos a celebrar, ¿verdad?, la resurrección de Cristo en 2 domingos. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que Dios es verdadero. ¿Por qué continuamente predicamos de Cristo? Porque a Él nadie lo mueve. Vendrán días fuertes, va a llover, va a haber toda clase de malicia que tocará nuestras casas, pero a Dios nadie lo mueve. Es la bendición que tú y yo tenemos y es por eso que Él es digno de ser escuchado. Y con esto voy terminando. Él es digno de ser escuchado. 28-29 dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraron de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad, no como sus escribas. Ellos comenzaron a admirar la manera que Cristo estaba predicando. No es la primera vez que la congregación se admira de la manera que Cristo predicaba. Mateo 13:54 dice: y llegando a su pueblo, les enseñaban las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde estuvo tal sabiduría y estos poderes milagrosos? Marcos 11:18 dice: los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Juan 7:46 dice: los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Jesús es digno de ser escuchado. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Quiero que entiendas, Él no solamente habla verdad, Él es verdad. Mira la diferencia. Hay una gran diferencia. Las congregaciones comenzaron a admirar a Cristo y ellos comenzaron a entender: hay algo tan diferente de Cristo Jesús. Hay algo tan diferente de este hombre que nos está enseñando. Y la diferencia era que Él no hablaba solamente de la verdad. Él es la verdad. Él es el maestro. Él es el maestro que verdaderamente puede dar una enseñanza, porque Él es el creador. Él ha estado aquí antes que la creación ha sido creada y Él va a estar aquí cuando todo se termine. Él no camina en nuestro tiempo, Él está fuera de nuestro tiempo. Él sabe qué va a pasar abril 1. Él sabe qué va a pasar en mayo y Él sabe qué va a pasar el fin de año. Él sabe el día y la hora que va a venir. Él sabe todo esto. Por eso Él es el maestro excelente. Él es nuestro Cristo. Él es el Hijo de Dios.
Tú debes de escuchar porque Él ha estado en el reino. Él ha estado ahí en el reino con Dios. Él sabe toda la voluntad del Señor. La gente se admiraba porque decía, Él habla con autoridad. Él tiene autoridad. Él es el creador de la autoridad. Por eso Él es el Señor. Él no está dando opiniones. Él no está diciendo, bueno, si tú haces esto y esto y esto. No, Él está diciendo, haz esto. Mi pueblo va a hacer esto. Mi pueblo va a amar. Mi pueblo va a perdonar. Mi pueblo va a ofrendar. Mi pueblo va a ayunar. Mi pueblo va a hacer esto. Él nos enseña todo lo que nos debe enseñar. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Algunos, la mayoría de nosotros tenemos buenos padres, pero no es como Cristo Jesús. Él constantemente está cuidando de nosotros. Él está asegurándonos que tú y yo caminemos en ese camino, ¿verdad? Que es tan fuerte y que es tan duro. Él constantemente está poniendo regulaciones. Él nos está enseñando, no camines por este lado. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador. Él se preocupa por nuestra salvación. Él mantiene nuestra salvación. Y es por eso que nos enseña, esta es la manera. No hay otras maneras. Cristo no está aquí diciendo, bueno, todo lo que tú quieras hacer te va a llevar al cielo. Mis hermanos, esa es una mentira del enemigo que ha estado enseñando el enemigo desde la venida del enemigo cuando habló con Eva. Eva se le dijo, este es otro camino. Mis hermanos, tú y yo no podemos ir por otro camino. Tú y yo solo podemos ir por este camino. Él es el juez. Él entiende. Él entiende. Él entiende cómo vamos a ser juzgados. Él entiende. Los jueces de aquí no van a venir a hablarte y decirte, bueno, si haces A, B y C, ¿verdad? Esta es la manera. No, Él entiende como tú y yo. Y es por eso que Él es digno de ser escuchado. Él es Dios. Mateo 9, 6 al 8 dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Levantándose el paralítico se fue de su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Mateo 10:1 dice, llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 28:18 dice, acercándose Jesús le dijo, toda autoridad, Él tiene autoridad. ¿Por qué tú y yo debemos de escuchar? Porque Él tiene toda la autoridad. Él es Dios. Él es Dios. Entonces, mis hermanos, Él nos ha dado las herramientas. Él nos ha dado las herramientas. No hay excusa. Ninguno de nosotros va a poder llegar al trono del Señor y decir, pero Padre, yo no sabía. Esa palabra yo no sabía no va a ser aceptada en frente de Cristo Jesús en el día del juicio. Él te lo ha dado. Él te lo ha enseñado. Entonces, ¿cómo edificamos? ¿Cómo comenzamos a edificar una buena fundación? ¿Cómo nos preparamos para los días malos que van a venir? Primero, Cristo es nuestra roca. Cristo es nuestra roca. 1 Corintios 13:11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Él es nuestro fundamento. ¿Cómo comenzamos a construir, ser edificados de una manera correcta? Cristo Jesús. Todo comienza en Cristo Jesús. Entonces, si tú quieres comenzar un noviazgo, comiénzalo en Cristo. Si tú quieres comenzar un matrimonio, comiénzalo en Cristo. Si tú quieres comenzar todas las áreas que tú quieres comenzar un proyecto en tu escuela, quieres comenzar un ministerio donde tú estás, Cristo debe ser la fundación. Si Cristo no es la fundación, mis hermanos, no te va a ir bien. No te va a ir bien. No te va a ir bien. Cristo es la fundación.
Martin Lloyd-Jones dice, la casa edificada sobre la roca representa al hombre que escucha la palabra de Dios y la obedece. Es el hombre sabio que edifica su vida sobre el fundamento seguro de Cristo. Cristo es nuestra fundación. Entonces, primero tenemos a Cristo. Entonces, ahora comenzamos con Cristo. ¿Y cómo vamos a continuar la construcción y la edificación? Obedeciendo. Y esta es la parte dura. Es la parte dura. Muchos de nosotros no obedecemos. Muchos de nosotros estamos alegres. Tú sabes que el evangelio, ¿verdad? El protestante tiene algo contra la iglesia católica romana, que es que ellos adoran ídolos y tienen estatuas, imágenes. Pero muchos de nosotros no estamos muy lejos de esas personas. Muchos de nosotros también tenemos imágenes. Cuando tú tratas a Cristo como alguien que solo está ahí, pero no lo escuchas y no lo obedeces, estás tratando a Cristo como una imagen. Somos tan buenos para criticar a los católicos romanos, pero muchos de nosotros tratamos a Cristo la misma manera que ellos tratan a esas imágenes. Si tú verdaderamente quieres edificar sobre la fundación, debes de obedecer a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Cristo habla y dice? ¿Qué es lo que Él dice? Y mis hermanos, tú sabes qué, escucha y obedece. Y voy a repasar unas partes de lo que es, lo que pasa en el Sermón del Monte. En lo primero, Él cambia nuestro carácter. Dice en Mateo 11:12, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Mira, Él dice, regocíjense. Esto es lo que Él hace. Él cambia nuestro carácter. Porque cuando nos insultan, nosotros queremos insultar. Cuando nos pelean, nosotros queremos pelear. Y comienza el Señor y Él comienza a decir, bendecidos son aquellos que cuando son insultados, cuando son perseguidos, cuando dicen mal contra ellos falsamente, ellos son bendecidos. ¿Por qué? Porque nuestro carácter ha sido cambiado. Entonces Él obra en nuestras vidas. Y si tú obedeces, tu carácter está cambiado. Tú sabes cuántas personas escucho decir, es mi carácter. Yo he escuchado decir, yo no soporto mi carácter. Mis hermanos, si tú tienes un problema de carácter, aquí Cristo te está enseñando cómo resolver ese problema de carácter que todos nosotros. Él cambia nuestro ser, nuestro carácter, nuestra moral. Él cambia nuestra manera de influir. Él nos llama a ser sal de la tierra. Él nos llama a ser la luz que está sobre el monte y no se puede ocultar. Él nos enseña dónde tú y yo debemos de estar. Ese es el labor de Él. Tú sabes que nadie le quita lo salado a la sal porque Dios no lo deja. Nadie opaca la luz o saca la luz de Cristo Jesús. Hay gente que ha muerto por la causa del evangelio. Hay gente que mató a misioneros diciendo, cuando yo mate a ese hombre, ya no se predicará de Cristo Jesús. Y ahorita mismo se predica de Cristo Jesús en este lugar. Mira la iglesia en China. Mira la iglesia en Irán. Donde están sobreabundando la iglesia y seguidores de Cristo. ¿Tú sabes por qué? Porque Él nos enseña a cómo influir. Él cambia nuestra devoción. Él nos enseña cómo debemos de ofrendar. Escucha, ¿estás harto que un pastor o un ministerio te enseñe a ofrendar? Ve a Mateo 6, 1 al 18 y vas a aprender cómo Cristo quiere que tú ofrendes. Vas a aprender cómo Cristo quiere que tú ores. Él nos enseña a cómo debemos de ayunar. Él cambia nuestra devoción. Él cambia nuestras ambiciones. Él nos enseña, Él es el tesoro. Él cambia
lo que buscamos, nuestro anhelo. Él cambia todo. Quiero que mires, Él cambia nuestras relaciones. Mateo 7, 1 al 12. Él nos enseña a no condenar. Él nos enseña cómo amar. Él nos enseña cómo amar a nuestros enemigos. Escucha, yo sé que más de uno de nosotros tiene un resentimiento grande contra una persona. Él nos enseña a cómo dejar de odiar a esa persona. Él nos enseña a cómo restaurar relaciones. Él nos enseña a cómo tener tiempo, escucha, de reconciliación. La reconciliación es parte de nuestro ministerio. Tal vez tú no eres parte de predicar. Tal vez no te han llamado a ser maestro o de servir en el altar. Pero tú sabes que sí has sido llamado a reconciliarte. Él nos enseña a cómo reconciliarnos. Él nos enseña a cómo servir al Rey. Y ha terminado el sermón del monte diciéndole, hay solamente un camino. Y nos dice, sé una oveja. No seas un falso maestro. Nos enseña, obedece. Y nos enseña, construye la fundación. Él es digno de ser escuchado porque Él es el buen pastor. Él es digno de ser escuchado porque Él cuida de nuestras vidas. Ahora la gran pregunta, ¿quién eres tú? ¿Dónde has estado? ¿Dónde está? ¿Quién es tu fundación? Quiero que te pongas de pie, por favor. ¿Dónde está tu fundación? Tal vez hay alguien que dice, he hecho las cosas malas, ya no hay oportunidad para mí. Eso es mentira. Alistair Berg predicó una predicación y habla sobre el ladrón en la cruz y da el ejemplo. Dice, me imagino cuando el ladrón llegó a los portones del cielo. Me imagino que cuando le preguntaron, ¿quién eres tú? A este hombre ladrón, este hombre que había hecho tanta malicia toda su vida, este hombre que se merecía estar en la cruz. Y él dice, imagínense que si le preguntaron cuáles son tus doctrinas, y él le va a responder, yo no sé las doctrinas. Entonces le preguntaron, entonces ¿por qué estás aquí? O le preguntarán, ¿cuál es la doctrina de la justificación de la fe? Y él va a responder, yo no sé nada de la doctrina de la justificación de la fe. O le preguntarán, ¿a qué iglesia tú fuiste? Y él dirá, yo no fui a ninguna iglesia. O le preguntarán, ¿qué libros de la Biblia fueron tus favoritos? Y él responderá, yo ni leí la Biblia. Y después, entonces, ¿qué haces aquí? Y él responderá, bueno, aquel que estaba en esa cruz, que se llama Cristo, me dijo que yo iba a estar aquí. Y él explica, ese es el poder de Cristo. Que en segundos antes de la muerte, Él salvó al ladrón que había construido sobre la arena. Ese es el buen Salvador que puede salvar. Mis hermanos, has vivido mal, Dios te puede salvar. Has construido mal, Dios te puede. Él puede levantar todas estas áreas. Quiero que sepas que cuando abrimos el servicio con salmos, nosotros no escogemos un salmo y decimos, bueno, hoy vamos a leer este salmos. No, estamos haciendo salmos por salmos. Entonces el Salmo 52 va a ser leído la siguiente semana. En 2 semanas va a ser el Salmo 53. Y cada domingo estamos leyendo un salmo. Y hoy fue un salmo, ¿qué? 51. Y Dios no trabaja en coincidencia. Él sabe por qué Él abre como Él quiere abrir. Y una de las partes de los salmos dice 16, porque tú no te deleites en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería.
No te agrada el holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no desprecias. En otras traducciones dice un corazón quebrantado. Él no desprecia un corazón quebrantado. ¿Tú sabes por qué? Porque un corazón quebrantado está listo para ser edificado. Y Él es un experto en edificar, mis hermanos. Entonces el salmista que ha caído en pecado, el salmista que está pidiendo perdón al Señor, él le dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Un espíritu quebrantado. Eso no lo desprecia. No es tu dinero, no es tu fama, no es tu talentos, no es nada de eso. Tú puedes ser la peor persona y todos somos malos. Te puedes considerar que no mereces y la realidad es que no te lo mereces. Nadie aquí se merece. Es por eso que oramos a Cristo, hablamos de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha salvado por gracia. Tú y yo no nos merecemos la fundación. Tú y yo no nos merecemos edificar en Cristo Jesús. Más, tú y yo no nos merecemos salvación. Pero tú sabes que por gracia Él nos ha salvado. Entonces, en esta tarde terminamos el Sermón del Monte. Escuchamos todas sus enseñanzas por tantos domingos. Y ahora termina Él diciendo, construyemos en Cristo. Más de uno yo creo que quiere construir en Cristo Jesús, ¿verdad? Y si tú eres la persona como mi persona que quiere ser edificada en Cristo, quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, porque tú eres un Dios vivo. Tú eres real, Señor. Tú no eres un acto de ficción, un acto, Señor, de la imaginación. Tú eres real, Señor. Y tú eres un Dios, Padre. Tú eres un Rey que nos ama. ¿Cuánto nos amas, Señor? Y mi Padre, estamos en necesidad. Los días malos están aquí, Señor. Y vendrán días más fuertes, Padre. Entonces hoy, Padre, quiero analizar, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a analizar dónde hemos construido. ¿Qué es nuestra fundación, Señor? ¿Qué hacemos con lo que hemos escuchado de Cristo Jesús, Padre? Te pido, Espíritu Santo, que corrijas, que nos corrijas, que traigas convicción sobre nuestras vidas. Ayúdanos a no basarnos en opiniones. Ayúdanos a escuchar tu voz audiblemente a través de las Escrituras. Toma unos segundos ahí, ora. Mientras analizas verdaderamente en qué has construido, dónde ha sido edificado tu vida. Vamos.